Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos todos a este programa. Todos tenemos una opinión, como ustedes saben, de lunes a viernes, al filo de las 10 de la noche, tenemos una mesa de análisis de temas tan variados como el cine, la economía, la política, y empezamos siempre con lo que más nos gusta, con el arte. Este día tenemos un programa muy especial, ya estaremos desmenuzando sobre todo temas ligados a la literatura y a la actuación. Estamos en el 17.1 de la televisión abierta y como saben ustedes, estamos en todos los sistemas de televisión por paga, así es que nos gusta mucho tenerlos entre nuestra audiencia. Tenemos formas de comunicación, @JaliscoTV, @NotiJaliscoTV. Búsquenos, nos gustan mucho sus comentarios. ¡Comenzamos! Buenas noches, ya iniciamos, como es una costumbre con nosotros, nuestra enciclopedia en bicicleta, a pie o como lo hay en Juan José Doñán. Buenas noches, bienvenido. De caballería, que eso le dicen también a las bicicletas, ¿verdad? Que dicen que es un caballo de metal. No, hombre, pues qué gusto. Un placer, Juan José, no, hombre, siempre con nosotros. Lo mismo digo aquí en esta conversación. Y bueno, pues estamos ahora sí que de manteles larguísimos porque tenemos aquí a una institución dentro de la actuación, del teatro en Guadalajara y en el país, que es nuestro admirado Jesús Hernández, que está aquí con nosotros. De la Compañía Nacional de Teatro y con una larga historial, un largo historial del teatro. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer. Gracias, el placer es mío. Qué bonito, la Compañía Nacional de Teatro, no es cosa menor. Bueno, la Compañía Nacional de Teatro, perdón, estoy nervioso. La Compañía Nacional de Teatro a mí me enorgullece, me siento incluso no apto para estar en la Compañía Nacional de Teatro. Bueno, eso se llama modestia. No, porque hay grandes... la verdad es que hay grandes figuras en la Compañía Nacional de Teatro que hacen teatro grande desde hace muchos años y una pléyade, de actores nuevos, digamos, 50 actores que están trabajando continuamente. La Compañía Nacional de Teatro tiene varios montajes, martes, miércoles, jueves, viernes, y tiene otros. Entonces yo me admiro, digo, ¿cómo es posible que esté yo aquí? Y bueno, qué bueno que esté. Pero antes de que entremos en materia, si estamos de acuerdo, Juan José, maestro Jesús Hernández, es que quisiera hacer para que no se nos soslaye, dos temas. Ayer... muy temprano en Alcalá de Henares, Gonzalo Celorio recibió el premio Cervantes, un reconocimiento a las letras mexicanas, a lo que él ha aportado, creo que muy merecido. Él, la voz se le nota, creo que tiene un problema en la garganta, pero muy merecido que lleven las letras mexicanas a este espacio. Es el séptimo premiado, pero hay que decir también lo siguiente, que todos los dictámenes de los premios, empezando por el Nobel, que es el Everest de todo, siempre son discutidos por angas o por mangas, es decir, porque no es que no lo merezca Gonzalo Celorio, es que hay un grupo amplio de merecedores, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Ni Juan José Arreola ni Juan Rulfo lo recibieron, el premio Cervantes, por angas o por mangas. Es decir, que siempre hay que pensar en eso. Arreola decía que los tres más grandes novelistas del siglo XX no habían recibido el Nobel, no el Cervantes. Y mencionaba, en su caso decía, ni Kafka, ni Proust, ni Joyce. Y entonces, pero también hay que decir que muchos de los que sí lo han recibido, desde luego que lo merecían. Y desde luego para las letras mexicanas, pues es el séptimo.
Sí, oye, y se aplica en eso de estos premios, no todos los que son, no están todos los que son ni los que están son, ¿o qué? Esa frase, yo creo que si se los dan por algo. Sí, por supuesto. A ver, lo que hay que pensar ahí, desde luego, es que hay un jurado, que hay una suerte de dictamen, hay una serie de candidaturas que proponen instituciones. Gonzalo Celorio, vamos a decir, fue propuesto, hasta donde entiendo, por la Academia Mexicana de la Lengua, de la cual él es presidente. Yo no digo que sea un conflicto de intereses, lo propone y la UNAM, del cual es pues él ya como maestro emérito y demás, y que desde luego tiene una obra, es decir, a ver, no es una cosa gratuita y demás, pero alguien podría pensar pues que hay otros también con merecimientos, que eso hay que tenerlo siempre en consideración y que hay que decidirse por alguien. Elegir a alguien significa no elegir a otros, por lo menos no en el momento. Pues sí. Hay quien dice, por ejemplo, que el problema con Rulfo es que se murió antes de tiempo. Prematuramente. Sí, se murió, que si se hubiera durado más, pues obviamente que se lo dan a él y no a Poniatowska, por ejemplo. Sí. O no se lo dan a Fuentes. A Fuentes entiendo que se le dieron en el 87. El primero en recibirlo, el primer mexicano, muy merecidamente, fue Octavio Paz. Claro. Que digamos, ese es el otro asunto. Y desde luego, lo demás es que se trata, desde luego, de la celebración de el nombre de Cervantes, aparte del monto económico, del reconocimiento, diríamos, con el nombre del autor más importante de todos los tiempos, escrito en lengua castellana, que finalmente también hay una paradoja curiosa. Es decir, existe el premio Rulfo, que ahora se convirtió en el premio Phil desde hace años en la Universidad de Guadalajara. Existe el premio Cervantes, que tiene también una cantidad altísima. Y luego la otra paradoja es que los que dan el nombre nunca vieron ese dinero y menos juntos. Es decir, que el reconocimiento, vamos a decir, por ejemplo, como el caso de Sor Juana, que vamos a hablar porque Jesús actúa en una puesta en escena que tiene la Compañía Nacional de Teatro, que se llama Los empeños de una casa, que escribió Sor Juana cuando era treintañera y que es una obra singular. Lo otro, que Sor Juana tampoco tuvo un reconocimiento en su momento. No, es decir, Sor Juana, ¿no? Diríamos, fue hostilizada, por supuesto, y ¿qué se fue imponiendo? Pues su obra, que es tan maravillosa, que de pronto pues, se ve que hay una suerte de limitación de quien está en ese momento, y un poco como cuando alguien ve un cuadro, no tiene la distancia, la perspectiva para valorarla, ¿no? Podemos ver de las otras artes, es decir, Van Gogh, que vendió un cuadro en toda su vida, con todo y que tenía un hermano que era dealer, Teo. Sí. Oye, creo que lo dio hasta fiado. Y el otro tema, antes de que vayamos ya de lleno, es el Día del Libro y la conmemoración de 40 ediciones de la FIL y del Festival de Cine, más bien, ¿no? ¿Mande? ¿Del Festival de Cine o de la feria? De la FIL. Es la 40 edición. La 40ª edición. Aunque se creó en el 87, significa que tiene 39 años, pero 40 ediciones. Sí. Es decir, este año va a ser la edición número 40. Sí. Y el aniversario, leyendo a Juan Rulfo en Guadalajara, 40 años desde su fallecimiento, ¿verdad? Que también fue un recordatorio con su gran obra, de quien hablamos ya al principio. Por supuesto, o sea que son de esas obras y esos autores que, como el Cid, ganan batallas después de muertos. Sí. Es decir, esa obra sigue creciendo, no tiene rebote. Es decir, uno pensaría en Kafka, uno pensaría en Pedro Páramo, que son de esas obras que murieron sus autores y siguen creciendo, subiendo. Llegan allá a la Estación Espacial Internacional, siguen subiendo, se van a la estratosfera. Que como las grandes obras, como que no tienen esa afectación del tiempo, no son desligadas y está inherente a la naturaleza humana, ¿no? Claro. A pesar de que habla, como diría Chekhov, de algo tan local, pero habla de la condición humana. De la condición humana, por supuesto, ese es el gran arte. Sí, sin lugar a dudas. Así que entonces pues estamos hablando ahora sí que de Himalayas de la creatividad universal en el campo de las artes, de la literatura, en sus distintas expresiones, del teatro, que yo les digo a mis alumnos que no es lo mismo el teatro
que los textos teatrales, que eso es dramaturgia y eso es literatura. Ya llevarlo. El La teatro acción. es lo que se hace, que ya nos lo explicará alguien que de veras puede hablar con conocimiento de causa. El teatro es lo que ocurre en un escenario con texto teatral o sin texto teatral, porque se puede improvisar. Sí, sí, desde luego. Maestro, qué orgullo. Ahora sí, no queríamos soslayar esos dos tópicos, pero qué bien. Y hay que preguntarle, maestro, él es de Guadalajara, ¿cómo es que inicia? El teatro no es fácil, no es una disciplina como la pintura o la música, que inclusive puede uno ganarse la vida cantando, pintando. El teatro requiere de esa acción. Sí, bueno, se puede decir que yo no elegí ser actor, más bien el ambiente en el que yo me desarrollé desde niño me hizo actor o me hizo que no abandonara nunca el teatro. El teatro te eligió a ti. Digamos que estuve en los lugares donde había mucho teatro y estuve en el lugar adecuado. Primero en la parroquia. ¿En qué parroquia? En la parroquia de San Felipe de Jesús. ¿Pero qué hacía? En el sector Libertad. El sector Cosas Libertad. evangelizadoras. No, no, se puede... Realmente no eran evangelizadoras. No eran catequísticas. No eran No, eran de catequísticas. la catequesis. La más religiosa de todas las obras que yo recuerdo de esa época, que hacían los jóvenes de la ACJM, Ajá. era la pastorela. Esa pastorela que se celebró durante 50 años. O sea, ¿Qué papel hacías en la pastorela? Bueno, los hice todos. Todos. Desde Pastorcito, uno de los diablos. Bartolo. Bartolo no, un pastor, otro pastor. El demonio, el demonio central. El ángel, San Miguel. San Miguel. Todos los hice. Bencites, Miguel, Bencites. Durante, digamos, esos 50 años. Porque después que salió la pastorela de la parroquia, se siguió presentando en el patio de los conventos, ¿no? Gracias a Gabriel Gutiérrez Mojica. Y entonces fui haciendo en el transcurso de los años, el ermitaño, también lo hice. Sí, claro. Hay un ermitaño ahí Sí. que también ahí hice. Ya del día el astro hermoso se ocultó en el horizonte, escondiendo tras el monte su fulgente resplandor. O sea, ¿era cantada? Había muchas canciones. Ajá. Una de las canciones era del papá de Jesús Parada Tobar, de Jesús Parada Escobedo. Ajá. El de vamos pastores, vamos pastores, Vamos a Belén. Vamos valientes, vamos a pelear, a defender a nuestro rey, que ahora es tiempo de hacer pecar a todo hombre que es mortal. Oye, esa canción del diablo. No se te de ha Satanás, olvidado. No sé. Se le quedó en el disco duro mental. Vamos a aprovechar este momento mágico y musical para hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con el maestro Jesús Hernández. Ya regresamos a todos, tenemos una opinión, estamos teniendo una muy sabrosa charla con el maestro Jesús Hernández de la Compañía Nacional de Teatro, que nos está hablando de sus pininos, sus prolegómenos, bueno, sus pininos, para decirlo más apropiadamente, en el teatro aquí en esta ciudad de Guadalajara. Sí, sí. Maestro, empezaban y cantando, y nos estábamos acordando ahorita de que en la obra de La Ilusión Viaja en Tranvía de Luis Buñuel, llega en un momento donde hay una pastorela, es una tradición muy arraigada, no se ha perdido. Sí, esta pastorela de San Felipe originalmente era de Etzatlán. Gabriel Gutiérrez Mojica y Guadalupe Brambila hicieron una adaptación de dos pastorelas de Etzatlán. Pero la manera de representar allá era muy diferente, ¿no? Caminaban los pastores de un lado para el otro. No había la creación de personaje que se creó después, ¿no? Donde estaba muy definido qué personaje. La escena a la italiana. Eso no conocían en el rancho, de donde son originarias las pastorelas, sino que ya se crea, digamos, en la escena a la italiana con otras leyes, ¿no? Curiosamente, en ese teatro de San Felipe conocí el teatro, y yo creo que me jaló, ¿Ese teatro estaba cerca de dentro de la parroquia? Atrás del teatro. Del templo. Sí, atrás del templo, perdón. En ese teatro visitó
lo visitó Luis Gómez Beck, el tal Gómez Beck. Sí, claro. Tenía una compañía de teatro itinerante y lo mismo se presentaba en el Teatro Degollado, y yo trabajé con él después en cuentos infantiles, el Marcelino Pan y Vino. Pero la primera obra que yo vi del teatro fue él, con Marcelino Pan y Vino. No, la primera fue Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio, y la segunda, Marcelino Pan y Vino. O sea, Juan Tenorio de Zorrilla, no la de Tirso. No, el de Zorrilla. La de Tenorio. Sí, el Tenorio de Zorrilla. El Tenorio de Zorrilla. Hey. Ahí vi esas dos obras y la impresión fue tan grande que yo ya no abandoné el teatro. Si las circunstancias no me hubieran, digamos, obligado a seguir haciendo teatro, jugando al teatro, esa impresión de lo que sucede ahí arriba, de esa manera tan mágica, tan extraordinaria, ¿no? Se abre el telón y suceden cosas maravillosas ahí arriba. Entonces, esa fascinación. Como diría Cervantes, el retablo de las maravillas. El retablo de las maravillas, exactamente. Sí. Qué bonito. Sí. Y creo que la gente, jóvenes sobre todo, que no se han dado la oportunidad de ir al teatro, que se quedaron con el cine o la serie, se han perdido de algo maravilloso. Esa impresión que le cautivó, maestro, y que es algo único, porque no se parece al otro. Sí, claro. Bueno, yo creo que Jesús ha sido de las personas más fieles y constantes en esta parte del mundo al teatro. Yo les digo allá a mis alumnos en la Escuela de Artes Plásticas que finalmente el cine, las series miniseries, todas esas cosas, hasta los documentales que tienen actuación, les dije, miren, todos esos son hijos. El cine es un hijo rico, el cine, pero es su hijo, porque entre otras cosas tomó algo que inventó y que creó el teatro, que es el actor-personaje. Ese concepto lo inventó, se le atribuye a Thespis hace 20 y muchos siglos, y que desde luego se ha mantenido y se ha ampliado, y desde luego que se sigue haciendo de la misma manera, es decir, se sigue haciendo a mano, se hace en tiempo real, requiere actores, no hay mediación tecnológica, es decir, por ahí dice uno de los teóricos, pensadores del teatro, que es Grotowski, que la esencialidad del teatro está en la relación actor-espectador, que se puede prescindir de todo lo demás, se puede prescindir del texto, se puede prescindir de la parafernalia, del vestuario y demás, pero se puede de la iluminación, de la música, etcétera, etcétera, pero de lo que no se puede perder, es decir, es como el H2O, es de esa relación actor-espectador en tiempo real. Es decir, sin mediación. Y bueno, yo creo que Jesús se ha dedicado extensivamente y se sigue dedicando. Es decir, yo creo que ya platicaremos que la Compañía Nacional de Teatro pues prácticamente la trajo. Bueno, yo no digo que la trajo como proyecto, pero diríamos, él viene y él actúa a la Compañía Nacional de Teatro que se presenta aquí en Guadalajara para los... creo que la primera y segunda semana de mayo, 7 ¿verdad? y 8. 7 y 8 de mayo. Así que entonces, bueno, yo creo que aquí tenemos un dignísimo representante de esta cosa que inventaron los griegos, que se podría decir que el teatro consiste en contar historias de bulto. Es decir, no hacer las demás, sino que es aparecer allí y aparece esa maravilla de la que se habla Jesús. Es decir, hay una realidad alterna, que podría decir incluso también eso que se le atribuye a François Truffaut, que repitió García Riera, de que el cine es mejor que la vida. El cine es posterior, es muy reciente. Es decir, yo creo que el teatro, el gran teatro del mundo, para decirlo con la famosísima obra de Calderón de la Barca, el teatro es mejor que la vida. Es decir, tiene elipsis, hay una síntesis, en 2 horas ocurre una historia maravillosa. Y además que como el símbolo tiene la comedia y la tragedia, no excluye la gama de sentimientos y de todo lo que abarca la existencia, ¿no, maestro? Sí. Ahora que dices de bulto, así me decía mi madre, tú platicas de bulto. O sea, ya de niño, ahí aprendí hoy escuché por primera vez esa frase. Y una de las cosas fascinantes del teatro no es tanto, para mí, y creo que para muchas personas que se dedican a la actuación,
no solamente estar en el ineludible, irreprimible juego con los objetos, de querer hacerlos otra cosa, de creerse estar a través de la fantasía en otros espacios, sino esta manera de triangular con el público. Es decir, en el teatro creo yo que siempre somos tres, siempre, y en eso consiste su magia. Es decir, que el actor, aunque no voltee, aunque no se dirija, digamos, directamente al público, sabe que está ahí y sabe que su trabajo es para comunicarse con él, para que lo goce, para que lo disfrute, para que lo piense, pero a final de cuentas, los tres, ¿no? El otro personaje y el público. Además, Boal lo decía, ¿no? Antes de Historias para ser contadas, estamos aquí, que sale un personaje y le dice, estamos aquí porque existen ustedes. Exacto, ¿no? Claro. Ustedes son la razón de que estemos nosotros aquí. Por su historia, que la contamos nosotros, y porque se las devolvemos a ustedes. Sí, maravilloso. Qué bonito que exista eso que lo está diciendo, pero esa referencia otra vez histórica de lo que llaman el teatro clásico, ¿verdad? Las tragedias griegas, todo eso que no se dejan de poner en escena porque encierran todo esto que sigue siendo, como hablábamos de Rulfo, esencial al hombre. Sí, por supuesto. A ver, ahí diríamos que el teatro, de los testimonios que tenemos, los testimonios históricos y de las obras dramatúrgicas, las tragedias de Esquilo, Sófocles, Eurípides, que se escribieron no para publicarse, pues ni siquiera había edición, sino para ser escenificadas. Es decir, la dramaturgia en todo caso sí es literatura, se puede leer, es suficiente en sí mismo, pero la dramaturgia, diríamos, es el combustible del teatro. Es decir, se puede hacer teatro sin dramaturgia, pero el mejor teatro que se ha hecho en la historia es con dramaturgia. Exacto. Es decir, con grandísimos diálogos, parlamentos, con una capacidad de síntesis extraordinaria, pero es eso, de esa presencialidad en tiempo real. Ahora, sí, los griegos, es decir, una obra como Edipo Rey sigue siendo vigente y ha trascendido su circunstancialidad y se volvió un motivo incluso hasta de estudios en el campo de la psicología, con el caso, por ejemplo, de Freud, ¿no? Del complejo de Edipo, que por cierto se dice que los mexicanos tenemos algo de medio de Edipo, los varones, es decir, que tenemos medio mamitis y cosas por el estilo, ¿no? Que se le dice, por ejemplo, a la pareja, ay, los frijoles, no te vayas a ofender, pero no te salen como a mi mamá. que finalmente hay algo de verdad, porque alguien decía que nuestras madres, para todo mundo, para hombres, mujeres, niños, pero digo los niños, nuestra madre nos inventa o parte de nuestro sentido del gusto. Sí, o sea, claro, es nuestro modelo en ese sentido. Así que entonces, ¿qué hicieron los griegos creando esto? Pues crearon esos géneros, madre o padre, que es la tragedia y la comedia, que son esto. Es decir, que la tragedia es como un recordatorio de que todo es transitorio y que el ejemplo es que caen hasta los grandes, es decir, caen hasta los sabios. El sabio y el poderoso es Edipo y está en manos del destino. Claro. Es decir, y eso, diríamos, tiene una profundidad y al mismo tiempo una sencillez que tiene ese doble sentido. Porque el teatro no se hace para intelectuales, se hace para todo mundo, como se hace el arte para todo mundo. Las óperas en algún momento tuvieron esa por cuestión popular del divertimento, ¿no? Sí. No tenían este halo de cosa suprema, ¿no? Sí, la música, la pintura, ¿para qué? ¿Quiénes los que pintaron Altamira? ¿Para quién era? No, pues porque hay una necesidad expresiva y alguien lo vio y lo siguió viendo y le encontró sentido. Y esto que decía Jesús hace un momento, es esa comunicación que va más allá de lo inmediato, que va a la esencia. Vamos a hacer nuestra segunda pausa, pero la pregunta se la voy a dejar, es ¿cuál te has preferido, la tragedia o la comedia? Vamos a hacer la pausa y esperamos la respuesta de Jesús.
adaptación del montaje. Ya regresamos a todos, tenemos una opinión y ya empezamos a oír la contestación del maestro Jesús Hernández. Maestro, digo, habrá gente que le guste, se le da la comedia, hay gente que se le da la tragedia. En el caso tuyo, ¿te declinas, te decantas por alguna de estas o todo lo tomas con igual profesionalismo y entrega? Bueno, yo quiero decir que el teatro griego, o sea, tanto las tragedias como las comedias, esto de las clasificaciones, bueno, habrá que hablar muy largo sobre eso, pero digamos, Sófocles, Eurípides, Esquilo, Sófocles, Eurípides o Aristófanes y los que hacían comedia, encierran una sabiduría en la puesta en escena, no implícita, es decir, no oralmente expresada en conceptos, que se queda uno boquiabierto. Es decir, si se quiere aprender lo esencial del ser humano, hay que leer a los clásicos, a Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes y bueno, Anaximandro, ¿no? Después, ¿no? Porque ahí se ves a la esencia del hombre, ¿no? Decía Dávila, nuestro dramaturgo, a propósito de que el teatro es más... ¿González Dávila? González Dávila, de que el teatro es más que la vida, es porque en el teatro suceden las cosas esenciales de la vida. Entonces va uno a alimentarse, ¿no? Gozosamente del teatro. Pero qué bonito que haya estas filones como el caso de Molière, ¿no? Que siempre nos dejan esas reflexiones a través de un humor, ¿no? Que está la verdad ahí, ¿no? Y otros sí prefieren, vamos a llorar, pero ahí también se aprende entre risas, pero profundas reflexiones. Sí, entonces, el querer hacer reír o querer hacer llorar no es una de mis motivaciones. Viene con el proceso del montaje de las obras. Digamos, por ejemplo, hice Divino Pastor Góngora de Chabó, o antes había hecho una adaptación de Pito Pérez, La vida inútil de Pito Pérez, o incluso en la obra de Viaje de Tres del maestro Jorge Fábregas, hay muchas cosas cómicas que no se buscan por sí mismas, ¿no? Sino que se dan porque quiere uno estar en comunicación con la gente, ¿no? Pero no es querer hacer el chiste ni querer hacerse el cómico. Eso no, ya depende de otras. Oye, y decía Heinrich Böll en Las opiniones de un payaso, el cómico jamás tendrá que reírse, la gente es la que tiene que reír. Ahí diríamos, yo creo que el ejemplo tal vez más elocuente está en el caso, por ejemplo, de quien nunca se reía y hacía reír constantemente, que era Buster Keaton. Sí, siempre estaba serio y le ocurrían todo tipo de situaciones risibles, chuscas, humorísticas, pero diríamos él siempre era un poco medio de una expresión paludo, siempre muy seria, como casi a ratos como de máscara, etcétera, etcétera. Pero diríamos, esa es también la maravilla de ese lenguaje. Ahora que mencionaba Iván a Molière, que diríamos, él sí tuvo un sentido cómico de la vida porque no escribió tragedias. Es decir, él, a diferencia de sus contemporáneos, como fue el caso de Racine y demás, él lo que trató fue pues, de exponer algo que es muy humano, que son nuestras flaquezas y nuestros defectos, y reírnos de ellos. Es decir, que efectivamente la vida se va a acabar, que esa es la tragedia de la existencia, pero mientras haya vida, todo es vida. Y luego, como dice alguien, no... Claro que todos nos vamos a morir, pero no empujen. Sobre todo estando aquí en el quinto piso, ¿no? Y entonces vamos a decir que la comedia hace eso y es esta expresión singular que diríamos que es finalmente muy popular y que comunica
y que desde luego hay dramaturgos como Shakespeare, versátil, que tiene tragedias, dramas históricos y comedias extraordinarias. Tal vez sea, ya nos dirá Jesús, el dramaturgo, porque además fue un agente de teatro, o sea, además actuó, se decía que no era tan buen actor, a diferencia de Molière, que un contemporáneo suyo decía que con un solo gesto decía más que lo que podía expresar un hablador en horas. Es decir, con un movimiento de cabeza, con algo, con un guiño, en fin, ese es, diríamos, hay un misterio en la actuación, Jesús, ¿o no? Sí. Lo digo no solamente por ti, por diríamos, los actores, porque desde luego, pues tú también has visto actores, actrices que tienes tal vez como modelos. Bueno, a propósito de Molière, ese espíritu festivo del autor, habría que verlo en sus primeros actores y en todos los actores que han hecho a Molière. En realidad sufren mucho, y entre más sufren, más hacen reír. Es la paradoja. Es la paradoja, ¿no? Entonces tiene que ser fiel a su sufrimiento en la escena para que pueda causar risa. Bueno, eso es lo que... digo, a propósito pues de que no es decir que el actor tiene que ser fiel a su personaje, y por la estructura de las escenas sí puede causar desde luego una gran hilaridad, ¿no? A ver, admíteme una pregunta boba. ¿Qué diferencia a un buen actor, una buena actriz, de un mal actor, una mala actriz? ¿Qué es lo que falla o qué es lo que está presente en el buen histrión? Yo pienso que es la anulación de la personalidad del actor. Así es. Sí. Sí, es decir, el actor tiene que abandonarse. O sea, tú subes y no eres Jesús Hernández. No quiero serlo. Eres Salvador Pérez Gaona. Pito Pérez. Jesús Pérez Gaona. Jesús Pérez Gaona, sí. Bueno, Jesús Salvador. Sí, yo no quiero ser Jesús Hernández. Ey. Yo procuro estar relajado, concentrado en la fantasía de lo que se va a crear. No me digo nada antes de entrar a escena, porque quiero que el inconsciente aparezca, que me gane la fantasía del personaje, la libertad, ¿no? Quiero no ser yo. Desde luego no lo logro. O sea, se logran en ciertos momentos nada más, pero eso es lo que yo le pido, digamos, a los alumnos que he tenido, a mis compañeros con los que he platicado. Abandónate a ti mismo. Es decir, deja que aparezca algo que está muy en el fondo de ti, que no eres el de todos los días, sobre todo. Sí, pues muy claro, muy elocuente. Decía Luis Buñuel, si mal no recuerdo, que en algunos de sus elegidos, como Ernesto Alonso, lo elegía porque era medio mal actor, porque le gustaba esa forma que no parecía muy... Lo veía así y encajaba con el personaje, ¿no? También cómo se puede sacar jugo en lo que aparentemente sería una debilidad para lograr el personaje artificial, ¿no? Que era, ¿te acuerdas? En el ensayo de un crimen o alguno de esos, que lo veía ahí Archibaldo, ¿no? ¿Te acuerdas lo que era el personaje, verdad? Sí, claro. Pero decía, a ese me lo puse por tal cosa. Qué bárbaro. Decía también, a propósito de esto que comentaba Jesús Berman, que cuando Ingmar Bergman, que hizo cines y que hizo también teatro, que dirigió teatro, es decir, dirigió Ibsen, Strindberg, etcétera, etcétera, y tuvo más tiempo de su carrera como gente de escena que como director cinematográfico, es decir, que tenía esa suerte de anfibología. Y comenzaba, dice, yo siempre pienso, dice, que para hacer un papel de un ebrio, no se lo doy a alguien que yo sé que es borracho. Es decir, esto que tú decías, sacarlo de una profundidad. Sí, porque estás actuando, porque finalmente la actuación es una mentira, pero es una mentira bonita. Es una mentira que es verdad también en el fondo, que hay esa suerte de paradoja. Que si es una mala persona,
Es decir, hay que pensar en lo siguiente, en el caso de los villanos. ¿Quién sería el mayor villano del cine mexicano? Pues tal vez Carlos López Moctezuma, que decían que era una buenísima persona. Sí, sí, claro. Que era, pero que la gente, es decir, con su solo aspecto y claro, el combustible de los temas que le daban, creo que él en algún momento hizo Felicidad de Emilio Carballido, pero que entonces la gente ya tenía una indisposición por conocerlo del cine, que le gritaban y le decían cosas, es decir, de una suerte de reto, que significa que esa buena persona en la vida real era un actor que se le daban especialmente ese tipo de papeles o de personajes siniestros, villanos, torvos. ¿Pero qué sería más bien su proyección corporal, física? Un poco su aspecto, ¿no? O sea, lo que le apoyaba. A ver, porque existe el asunto del casting. Hay que pensar, por ejemplo, que el Indio Fernández pues, no podía dar el papel de galán por angas o por mangas. Es decir, pero y luego lo otro, que se hacía una cosa medio de artificio, que la voz no le ayudaba. Y que en el cine solía tener una voz prestada que era la de Narciso Busquets. Sí. ¿Sí? Y esto, claro, ahí hay esto que decía Jesús, esta suerte de artificio. Es decir, mantener esa mentira durante no sé cuánto tiempo, lo que dure la obra. Sí, sí. ¿Cuánto duran los empeños de una casa? 2 horas y media. 2 horas y media. Que hay que irnos preparados. Sí. Hay que sí. 3 actos. Sí, maravillosos. Oye, bueno, vamos a hacerle voy a dejar otra preguntita porque vamos a hacer nuestra última pausa. ¿Te gustan los autores mexicanos de teatro contemporáneo, los del siglo XX, o te gustan más los clásicos? Ahí queda la pregunta. No vino la doctora Julieta Marón, que le gusta hacer este tipo de preguntas. Sí, por supuesto. Pero ya regresaremos. Vamos a hacer la pausa. ¿De acuerdo? Ya, vamos. Ya regresamos a todos. Tenemos una opinión, tenemos todo un bloque para exprimir al máximo al maestro Jesús Hernández sobre los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz, una cosa ahí tremenda de amores malogrados y cosas así medio complicadas. Exacto. De una comedia, una muy buena comedia de enredos. Sí, así, comedia de enredos, una comedia de capa y espada, porque, bueno, defienden sus amores, sablazo limpio, pero además es tremendamente jocosa por las situaciones, jocosa por el tipo de personajes y no porque Sor Juana haya querido ser chistosa, sí, ¿no? Pero sí es tremendamente lúdica desde el principio, desde la primera escena. Todo es 3 actos, 2 horas y media. Juego. 2 horas y media, gozosos, maravillosos. Desde luego, el tercer acto me parece el mejor de todos. O sea, va increciendo. Sí, el mejor de los 3, donde el juego llega a su máxima expresión, ¿no? Qué bueno. Que hay una cosa singular con Sor Juana, que desde luego con sus contemporáneos, ella tuvo una etapa... siendo la más grande, que ahora se puede decir desde hace tiempo, el primero en decir que era la más grande escritora mexicana fue un tal Amado Nervo. El primer escrito, una monografía inteligente y bien documentada, que se llama Juana de Asbaje, habla ya de eso, que dice que probablemente sea el más grande escritor mexicano. Es decir, no solamente poeta, porque no solo escribió poesía, es decir, sí es la más grande poeta mexicana, sin duda, con Primero Sueño, con sus sonetos, tiene sonetos jocosos, tiene sonetos religiosos, tiene sonetos amorosos. En fin, o sea que es una suerte de adelantada de su tiempo, que fue muy lectora de sus contemporáneos, es decir, leyó a los poetas y dramaturgos del siglo de oro, porque ella no vio teatro. En primer lugar, porque estaba en un convento, pero leía. Es decir, y el leer nos permite viajar, nos permite imaginar cosas, personajes, etcétera, etcétera. Y luego que le despertó esa suerte de apetito, pues yo también lo puedo hacer.
y lo puedo hacer de buena manera. Esto que dice Jesús, en 3 actos, pues los 3 actos los estableció Lope de Vega. Exposición, nudo y desenlace. Y luego lo otro, que lo singular, que la historia, en el texto original de Sor Juana, no sucede en México, en el México virreinal, sucede en España, sucede en Madrid y en Toledo. Claro que se puede hacer una adaptación y se puede presentar, no sé, en Zacatecas y demás, pero diríamos, hay en este caso, diríamos, pues un campo de una autora extraordinaria que finalmente sigue vigente, y parte de esa vigencia pues nos la van a presentar aquí los días, ¿qué? ¿7 y 8? 7 y 8 de mayo, a las 7 de la noche. ¿Qué personaje haces tú, Jesús? Yo hago a Castaño. Castaño, que es el criado del personaje central masculino, don Carlos de Olmedo. Que es una historia de amores no correspondidos y luego... Sí, es desde el principio, ahorita que mencionaste posición, nudo y desenlace, en la posición se ve como hay una pelea por una mujer, que es Leonor, y por don Carlos, pero desde el principio la separación y el ocultamiento, y va doña Leonor a otra casa donde tiene otro enamorado, y la hermana de la casa está enamorada de don Carlos. Entonces hay 2 enamorados del mismo, sí. Hay 3 triángulos en realidad, porque Celia, la criada con la que yo me quedo, Castaño, es otro. Al final son 3 parejas las que se quedan, ¿no? Y bueno, Castaño viene siendo como la voz de Sor Juana, la voz crítica, la voz humorística, la voz jocosa, lúdica de Sor Juana. Ahí está todo en Castaño. Me encanta el personaje. Es maravilloso. Viene una actriz española también, terminan por tener el elenco, ¿verdad? Sí, va a ser una muy prometedora puesta en escena. Irene Repeto, española, está en la Compañía Nacional. ¿Quién dirige la...? Dirige Aurora Cano. Aurora Cano, magistral. Sí. Magistral. Fuimos a España, dimos 3, 4, 5. ¿En qué parte estuvieron? Estuvimos en Madrid, dimos 3 funciones, estuvimos en Alcalá de Henares. En la tierra de Cervantes. En el Teatro Cervantes, ahí en Alcalá de Henares estuvimos. Terminamos en Niebla. ¿Cómo se llama? Bueno, se me va. Pero estuvimos en 5 ciudades españolas, todas. En todas ellas había una especie de festival de teatro clásico. Pues traigo la camiseta de Niebla. Festival de teatro y danza. No venía preparado. Festival de teatro y danza. Oye, Castillo de Niebla. En unos lugares maravillosos, donde no eran unos teatros espectaculares, eran, por ejemplo, en el Castillo de Niebla, que fue un castillo y que ahora es teatro. Entonces están los muros del antiguo castillo, butaca o gradería, se llena. Ahí las funciones son a las 11 de la noche. Y lleno. A las 11 de la noche que iba a venir en una pequeña población como Niebla. Sí. Y estaba atascado. Pues la gente hay que irles anticipando que son 2 funciones, 2 días. Entonces no dejen para el último momento. Porque... En la sala 2, se escuchaba en la sala 2 del Conjunto Santander. Así es. La vigencia de Sor Juana, es decir, Sor Juana pues es una autora clásica que sigue vigente, que sigue diciéndole algo a las generaciones actuales, que recurre a este atributo humano que es el humor. Es decir, que desde luego fue una mujer pues incomprendida, hostilizada en su tiempo, que claro, esta obra la escribe en el momento, tenía 31 años, en el momento en que se encuentra a una hada madrina que le dura un sexenio, 6 años, que es la marquesa de la Laguna, también era condesa, que la va a promover.
y la va a sacar incluso del convento, le va a pedir que llevársela al palacio virreinal y luego le publica cosas en España. Es decir, a ver, seleccióneme, y entonces publica La inundación castálida y se publica, ya había imprenta en México, se publica en Madrid. Y de Madrid se distribuye en todos lados y tiene admiradores. Claro, cuando ella se va, se queda un poco, diríamos, siendo motivo de comidillas, de envidias y de cosas por el estilo. Y bueno, lo otro es que Sor Juana tuvo una vocación escritural. Yo no sé si tenía una vocación religiosa, creyente sí era, pero diríamos, la vocación religiosa, ella encontró que era un lugar adecuado para escribir, porque escribió además muchísimo y lo más extraordinario, y escribió de manera genial. Oye, como José Revueltas en el bote, sí, ahí en el convento. Bueno, eso que decía que la becaron, que en la cárcel pues no tenía que pagar renta, y ahí había 3 comidas, pues no era de gourmets, pero finalmente eso, y le permitía escribir. Oye, ya pudimos saber cuáles tus dramaturgos mexicanos preferidos. Digo, aparte de los clásicos que están... Yo lo he visto, mientras lo piensa, yo lo he visto actuando a Busigli. Hiciste el gesticulador en algún momento, me acuerdo haberlo visto ahí en el Foro de Arte y Cultura, a Carballido, pues no sé, a ver. Bueno, realmente es tanta la riqueza. Y contemporáneos, ya habló de Jorge Fábregas. Incluso hace un año estuve en un montaje de Patricia Martínez Pedreguera, una joven dramaturga, en una obra maravillosa ahí en la Compañía Nacional. ¿A Elena Garro has actuado obras de Elena Garro? No, Elena Garro no. Te deben invitar. Híjole. Pero, digamos, por ejemplo, la Compañía Nacional tiene el compromiso de montar los clásicos universales, montar clásicos mexicanos y montar también dramaturgia contemporánea. Entonces, creo que debe haber un equilibrio, ¿no? Es decir, es tanta la riqueza conceptual, vivencial, filosófica, pasional en los textos clásicos, tanto que aprenderse como en los textos de los nuevos. Yo creo que debe apoyarse más la dramaturgia contemporánea. ¿Tú crees que hay futuro con estos jóvenes? Es que no hay de otra. Es que si un joven escribe sobre temas mexicanos, temas que le importan, temas que tienen que ver con su entorno, eso debe ser apoyado, porque ese es nuestro tesoro. Es decir, regresar a los clásicos es nada más para revisitarlos, para que no se olviden, para seguir aprendiendo de ellos. Pero el gran apoyo debe estar en las dramaturgias nacionales. Debe haber un compromiso, ¿verdad? Compromiso con los dramaturgos. ¿No está haciendo? Mexicanos. No creo que ellos mismos se proponen, ellos mismos andan buscando quién los ponga. No los andan buscando. Exacto, la institución. no los andan buscando, a pesar de que ganan premios nacionales y se quedan ahí. No, pues es una gran deuda, porque como tú dices, el teatro en este sentido es como manejar, vas viendo para adelante, pero tienes un espejito que de repente ves qué pasó, los clásicos, ¿no? Pero tienes que ver hacia adelante. Sí, es como en otras áreas, en la pintura, en la poesía, los grandes poetas universales o los grandes pintores de siempre. Perfecto, ¿no? Ahí están, ya hicieron ya hicieron sus grandes producciones, ya nos embelezamos con ellas, ya aprendemos de ellas, pero ¿qué pasa con la poesía? No solo la mexicana, sino con la local. Bueno, lo que dice Jesús, además, que es una obra en verso. Sí. Sí, a ver, ¿qué van a encontrar, Jesús, quienes nos ven y nos escuchan, que vayan a ir los días 7 y 8? ¿En qué días caen, por cierto? Jueves y viernes. Jueves y viernes, un buen fin de semana. ¿Qué van a encontrar en esa puesta en escena en la que tú participas en la Sala 2 del Conjunto Santander, quienes vayan a ver los empeños de una casa de Sor Juana puesta por la Compañía Nacional de Teatro? Se van a encontrar con Sor Juana Inés de la Cruz. Es decir,
ahí no se trata de en aras de quedar bien con el público, de ser demasiado festivo o condescender, con, digamos, con el chiste fácil, sino de ser fiel a la métrica. Tuvimos largas sesiones de métrica. Eso se conserva y eso se respeta. Pero además hay un humor inteligente. Bueno, es precisamente eso. O sea, el humor es siempre inteligente. Pero hay alguno que es más inteligente que otro. Así es, ese es Sor Juana. Este es Sor Juana. En esas ligas juega Sor Juana. Exactamente. Bueno, sí. Y se van a encontrar con eso, con inteligencia lúdica a lo largo de toda la obra. Ahí les vamos a dejar el prurito para que lo descubran 7 y 8 de mayo allá en el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, el Santander, ¿verdad? En la sala 2. A disfrutar al maestro Jesús Hernández, a quien agradecemos mucho su presencia. Y siempre nos quedan ganas de sí, claro. Gracias, ¿no? Sí, pues sí. Juan José, mil gracias. No, hombre, al contrario, pues un gusto y un placer encontrarnos aquí y tener la grata y la gratificante visita del decano. Yo diría que es la persona que tiene más horas de vuelo en la actuación vigente en esta parte del mundo. Jesús Hernández. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, Juan José. Gracias. Ahí nos vemos en el teatro. Buenas noches.